hablando de consumir, ¿cómo están en el Switcher? ¿Todo bien? Chévere. Tenemos un invitado el día de hoy que siempre es un gusto conversar con él porque él es uno de los bravos, él es el superhéroe de todos nosotros, de los consumidores, en todos los aspectos. Vamos a presentar y a darle un fuerte aplauso a nuestro invitado, Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec. ¿Cómo estás, mi estimado Crisólogo, después de tanto tiempo? ¿Cómo voy a estar contento de estar aquí? Es como si fuera mi casa, ¿no? Como si fuera tu casa. Has tenido hasta tu secuencia también semanal. Así es. Donde veamos tantos casos. Uy, hemos visto un montón. Y es que en el tema de defensa del consumidor, los medios cumplen un rol fundamental, pues, mi querido Oscar. Porque es información que no está normalmente al alcance de las personas. Normalmente lo que la gente ve en televisión o escucha en radio es algo que no tiene nada que ver con la difusión de derechos. Entonces, este canal y este programa en particular durante años ha venido cumpliendo una función excelente. Claro. Excelente en difusión de derechos y, como dices, hemos hablado de alimentos, del consumidor financiero, hemos hablado de lo que es productos defectuosos, servicios básicos, tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito, les hemos aconsejado a las personas cómo solicitar préstamos. Es decir, ¿qué no hemos hablado? Porque el tema de derechos del consumidor es un tema transversal, ¿no? Tiene que ver con todos los temas, educación, transporte, servicios financieros, tiene que ver con todo. Cada cosa que hacemos es de consumo, ¿no? Por supuesto. Tú mismo, cuando vas a comprar ropa, zapatillas o cuando le echas combustible a la moto, estás actuando como consumidor. Pero puesto, claro. Y creo que es importante reconocer cuáles son nuestros derechos, a pesar de que las mismas marcas probablemente, servicios o qué sé yo, a veces no se esfuerzan tanto en demostrar esas cosas o en facilitarte esas posibilidades, ¿no? Creo que es importante que una entidad como Aspec se encargue de ayudarnos y orientarnos un poco más en este aspecto, ¿no? Para que no te pase esto, mira, por ejemplo, aquí como en la foto, para que no te den gato por liebre, ¿no? Para que no te sorprendan, para que no te sorprendan en los negocios, tienes que consultar a Aspec. Bueno, hablemos de los derechos entonces. Es eso, tú estás mencionando derechos y los derechos están consignados en un cuerpo legal que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Es un código que tenemos más de 5 años que establece una serie de derechos que usted como consumidor tiene que hacer valer. El primer derecho es el derecho a la seguridad de los productos. Todos los productos que se comercializan en el mercado deben ser seguros, no deben implicar un riesgo para el consumidor. Por ejemplo, si usted va a comprar un producto que tenga algún defecto, se le tiene que advertir. Si le comercializan un producto que tenga una deficiencia, por decirle, un alimento que tenga un insumo tóxico, eso es un alimento que pone en riesgo la salud del consumidor. Si el producto en sí tiene un riesgo, digamos un cuchillo filudo o un insecticida, tiene que tener advertencias para que el consumidor pueda manejarlo con seguridad. Otro derecho importante es el derecho a la información, que quizás es el derecho más violado cotidianamente. Los consumidores toman decisiones de compra sobre lo que les dice el proveedor y, como tú acabas de señalar, normalmente el proveedor no es muy esmerado, que digamos, en decirle todo lo que debe saber. Ejemplo, la información para firmar un contrato bancario, ejemplo, la información que está consignada, etiquetada de los alimentos, ejemplo, la información para la utilización de determinado producto que compras, y es un largo etcétera, ¿no? Entonces hay información que o no te la dan, o te la dan hasta la mitad, o sencillamente te engañan, porque también hay información engañosa. O en microletras, ¿no? O en los contratos, pues, claro, que han tenido que ser regulados, o esa información útil que pasa a toda velocidad, ¿no? Cuando tú estás... De verdad que es una cosa increíble, ¿no? Yo le he visto en cámara, muchas veces, en el caso de una denuncia que interpuse, he tenido que ver esa publicidad en cámara lenta, haciendo pausa en cada instante para poder leer lo que decía, y son condiciones útiles. O cuando en un anuncio impreso te ponen información en forma vertical con letra microscópica, ¿no? Por ejemplo, las tasas de interés. Entonces, ahí tienes otro derecho de los consumidores que es importante y que es violado. Ahora, eso no está normado. De pronto dices, oye, yo voy a vender, no sé, lentes, y esos lentes tienen que tener una observación, pero esas condiciones... Lo que te dice el código es que la información relevante tiene que serle transmitida al consumidor a través de los medios idóneos. Si es información demasiado grande, esa información tiene que ser complementada, por ejemplo, con información en la página web, para que el consumidor pueda verificar aquello que le interesa. Porque a veces en las etiquetas no cabe todo, pero también en las etiquetas a veces te dan mucha información, pero el consumidor no sabe discernir cuál es la útil y cuál es la inútil, ¿no? Por ejemplo, en el caso, y eso lo hemos tratado acá en el programa, en el caso del etiquetado de alimentos, hace muchos años que en otros países se viene empleando el semáforo nutricional, los 3 colores, rojo, amarillo, ámbar, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, respecto a la sal, al azúcar y las grasas, entonces tú, aunque no sepas leer, solo con ver los colores,
en la parte de sal está muy roja o en la parte de azúcar está muy roja, yo que soy diabético, no la compro pues esta mercancía. Pero acá hasta ese derecho se nos niega. Pero acá es como nocivo incluso, ¿no? O sea, se supone que puedo vender de pronto, no sé, las galletas o el pastel empaquetado que yo quiera, porque ese libre mercado también te lo Así permite. es. Pero tengo que advertir qué cosas o qué Todo, ingredientes, así la es. cantidad y cuánto daño o cuánto beneficio te puede hacer. Mira, y esto es importante, no solo en el tema de alimentos, sino en el tema que tú acabas de mencionar, bancario, ¿no? Porque los consumidores no saben un montón de cosas. Por ejemplo, los préstamos. Cuando un consumidor va a solicitar un préstamo, no sabe varias cosas. Por ejemplo, no sabe si debe tomar este préstamo en tal condición o en tal otra. Por ejemplo, el fiador. Porque a veces los contratos, los bancos te exigen que haya una persona que ejerza como fiador. Un aval. Claro, aval. Pero este no sabe que si el deudor no paga, todos los bienes del fiador quedan en riesgo. El banco se cobra contra los bienes del fiador. Entonces, lo sabe eso, se lo explican debidamente. En el caso de que tú pongas tu dinero a plazo fijo, ¿te explican acaso al detalle cuál es exactamente la cantidad de dinero que vas a ganar? No, pero no es el único derecho. El tema del prepago ha sido una conquista de los consumidores, por ejemplo. Durante años las entidades financieras se negaron a recibir los pagos adelantados de los consumidores. Por ejemplo, si usted tenía una deuda a 12 meses y pagaba pues los 3 primeros meses, pero luego decía voy a hacer un prepago de 4 letras de un solo tirón o de todo lo que me queda, te ponían penalidades, te ponían intereses, etcétera. Se ha logrado que sea uno de los... Por supuesto que es absurdo, por supuesto que es absurdo. Se ha logrado de que el consumidor tenga la posibilidad de prepagar. Esta mañana me llamaba al programa de radio un consumidor y que se quejaba de que había un banco donde él venía a solicitar un préstamo chiquitito y le decía, no señor, su préstamo es chico, pero usted no lo va a pagar en 6 meses como quiere, sino mínimo 2 años. O sea, el banco le condiciona a una persona que de repente quiere pagar en 3 armadas o en 4 armadas, no, 2 años. Entonces, ese es el tipo de abusos que se producen contra los consumidores diariamente. Ahora, en las compañías de teléfono pasa eso, ¿no? Tú compras un teléfono. En las compañías de teléfono pasa de todo. ¿No? En todos los servicios de teléfono. Las telefonías te dicen contrato de 1 año y medio mínimo o 2 años y medio, qué sé yo, pero y antes de, si tú te vas antes de eso, igual tienes que pagar, igual te van a cobrar. Sí, te hacen penalizar. Siento que es un poco delicado, pero eso debe estar normado, eso debe estar filtrado de alguna forma. Lo que también, señalan ¿no? las normas sobre regulación de telecomunicaciones es que en la medida en que las condiciones le sean informadas adecuadamente al consumidor y el consumidor las acepte, por ejemplo, el tiempo de permanencia, 6 meses, 1 año y medio, en la medida, porque lo que pasa es que hay planes tarifarios, ¿no? Es decir, yo te vendo el teléfono de última generación a un sol, por ejemplo, ¿no? Pero eso sí, vas a tener que estar amarrado conmigo 2 años para que yo recupere el valor del equipo más un rédito adicional por el uso del servicio. Eso es como un matrimonio. Como un matrimonio. Bueno, pero los matrimonios no tienen fecha de caducidad. Deberían. David Padilla dice, vamos a ver, chistecito para amenizar. Para atenuar, carajo. para Estamos aligerar el hablando acá ambiente. entre divorciados, sabemos de qué hablamos. David Padilla dice, a veces pagamos más de lo pensado en los supermercados. Sí, pues, es verdad, los supermercados tienen un costo adicional en algunos productos, Bueno, pero también evidentemente porque vienen con un servicio adicional, ¿no? ¿Te acuerdas que hicimos un programa sobre tácticas de los supermercados para hacer que compremos más? Bueno, 3 por 1. lo que es claro, son tácticas o colocar en las góndolas de afuera mercancías que al último minuto vas a antojarte de comprar, como los cigarrillos, los chicles, los chocolates, las mentitas. Claro, ese es el último intento de la empresa de hacer que tú compres cosas. Pero claro, a veces las cosas no cuestan como le dicen, sobre todo si son compras a crédito. Un problema con los consumidores que van a supermercados es que la cajera está entrenada para decirle, señor, esta compra a crédito, usted está comprando una botellita de agua, lo va a pagar en 2 o 3 cuotas, una botellita de agua, y el consumidor dice, 2 cuotas. Y entonces al final el consumidor ignora de que al hacer una compra a plazos, como que yo veo en la panadería que la gente compra el pan a plazos, usted va a pagar intereses, comisiones, seguros, portes. Entonces, al final una botella que te puede estar costando 2 o 3 soles, te acaba costando pues 10 soles. Claro. ¿Por qué? Porque el consumidor también desconoce que las compras a plazos solo deben ser realizadas cuando el monto del valor, el monto del bien sea tan alto que no lo puedas pagar, a menos de que tengas la billetera gorda de Oscar, ¿no? Que él sí puede pagar cualquier suma. Gorda de facturas. Y todo por pagar. Y recibos que ni he pagado. Entonces hay que ser muy prudente también cuando compras al crédito, por supuesto. ¿cierto? Ahora, un crédito o el manejo de una tarjeta, si es bien concienzudo el uso,
va a funcionar, como Claro, tú dices, claro. una compra importante, Sí. de pronto una emergencia de salud, Por ejemplo. de pronto un accidente con el vehículo, qué sé yo, hay cosas que sí se pueden cubrir Totalmente porque son cierto. de absoluta emergencia y necesidad. Totalmente. Pero no vas a ir a almorzar pues con tarjeta de crédito todos los días porque... Vas a ir a comer tu menú todos los Claro, días. te vas al- Mira, lo de comprar el pan no es broma. Yo veo gente que compra el pan con tarjeta de crédito. Y lo de la botellita de agua tampoco es broma. Yo Sí, veo que hay pues, gente que compra. no, yo no Entonces, entiendo los eso. consumidores no se dan cuenta de los costos adicionales para su economía que implica el indebido uso de las tarjetas de crédito. Y ni qué decir de sacar dinero con la tarjeta de crédito, que es otra posibilidad. Ahora- es el dinero más caro, mi querido Oscar. Mm. Miren lo que les digo. Nunca saquen dinero con la tarjeta de crédito porque van a tener intereses de 200%. Uy, yo lo hice una vez, ¿ah? Y Yo cuéntame, lo ¿qué hice te una pasó? vez, hasta Ya. ahora estoy pagando. No, es bien complicado. Crisólogo, nos tenemos que ir a un corte y Vale. de regreso quiero también consultarte y que nos expliques a todos un poco cuáles son los derechos también en algunos aspectos, como por ejemplo el consumo que hay dentro de los colegios, ahorita que está en la temporada escolar. Perfecto. Cómo es el consumo o el estado también de algunas entidades escolares, porque he visto hoy día en los dos noticieros distintos, dos noticias que nos han preocupado. Una, un colegio en San Juan de Miraflores, donde unos niños se intoxicaron por comer productos del kiosco que venían malogrados, y otro colegio donde está infestado o lleno de mascotas. Perfecto. Entonces son dos cosas que deberíamos también aprender a manejar. Corte y regresamos con esto y más aquí en Bien por Casa. Volveremos. Como tú ya no hay. Dice que tiene novio, pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo. Perú entero, gracias por estar con nosotros. A los que recién se conectan a través de la señal de TV Perú, les contamos que estamos hablando acerca de los derechos del consumidor. ¿Dónde tenemos que reclamar? ¿Cuáles son los derechos que deberíamos conocer? ¿Cuál es la responsabilidad de las entidades, de las marcas, de las tiendas, de los servicios que nos prestan, que nos dan tantas marcas distintas en nuestro día a día? Y antes de irnos al corte, Crisólogo, me fui con esta consulta de qué ocurre en este caso que vi en las noticias hoy en la mañana de este grupo de alumnos que comieron pues estos sándwiches de pollo, según lo que informaron, y aparentemente con la mayonesa o algo de eso que fue como la que detonó esta caída de tantos chicos, ¿no? Que han terminado intoxicados. Cuando van ustedes a un restaurante y van a comer mayonesa, asegúrense que la mayonesa esté helada. Todas las salsas tienen que estar heladas, sacadas del refrigerador, porque con el calor que tenemos, estas salsas se descomponen con una velocidad vertiginosa. Así que usted tóquela y si la toca que está caliente o a temperatura ambiente, devuélvemela. Tráigamela una que está en el refrigerador. Uno, dos. La pregunta de Oscar nos lleva a un derecho también de los consumidores, que es el derecho a recibir productos y servicios idóneos. Métanse esa palabra en sus cabecitas, amables televidentes. Idoneidad de productos y servicios. Ese es el derecho más importante. ¿Qué significa? Que el consumidor obtenga aquello por lo que paga. Si un consumidor paga un colegio para que sus hijos estudien ahí, no solo está pagando para que le impartan una buena educación, que los docentes estén a tiempo completo, etcétera, también está pagando para que el colegio sea seguro, para que el chico, si es menor, no salga del colegio y sea atropellado como ha pasado en otras oportunidades. Si hay una piscina, para que haya alguien que esté vigilando la piscina. Y si hay comida en los kioscos, esa comida tiene que ser apta para el consumo humano. Así No es. puede haber comida que pueda intoxicar. Ahí se está violando el derecho a recibir un servicio idóneo y además el derecho a la seguridad de los productos que comentamos. ¿Qué pueden hacer los padres de familia? Si se trata de un colegio privado, usando las reglas del consumidor, pueden presentar la denuncia correspondiente ante el Indecopi. Si se trata de un colegio estatal, un colegio público, ahí sí tienen que acudir ante la UGEL correspondiente para presentar la denuncia. Por supuesto. Entonces ahí ven cómo los derechos del consumidor están metidos en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Claro, y a veces solamente nos limitamos a hacer una voz o alzar nuestra voz de protesta a través del Facebook o del Twitter o de la red que manejes y lo dejamos ahí, como si alguien más se va a encargar de tu caso. No, hay que hacerlo en persona, en vivo y en directo. Totalmente de acuerdo. El día de ayer, 15 de marzo, se celebró el Día del Consumidor. Así Es es. una fecha importante, ¿no? Por eso es el tema también que estamos tocando el día de hoy. Y hay toda una movilización importante para nosotros, para todos, ¿no? Sí, cada año hacemos una campaña. ASPEC forma parte de una organización que se llama Consumers International, que agrupa a todas las organizaciones de consumidores de los 5 continentes, ¿no? Y el tema de campaña este año ha sido antibióticos en los alimentos, fuera de los alimentos. Lo que ocurre es que las cadenas de restaurantes están comprándoles a determinados proveedores carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, etcétera,
pero estas empresas les están inyectando antibióticos. ¿Para qué? Para que estos animales crezcan más. Perdóname, ¿y estos antibióticos son introducidos a estos animales? En los alimentos. Sin necesidad de... Sin necesidad. O sea, hay una dosis permitida de antibióticos que se le puede poner a los animales para evitar que las enfermedades que puedan tener se propaguen. Que sean resistentes. Para evitar que se propaguen a los otros animalitos y los contagien. Okay. Pero ¿qué pasa? El uso indebido, el uso excesivo, el uso abusivo implica que aun cuando le hayas puesto ese antibiótico le pongo más para que crezca más y más rápido. Pero lo que pasa es que las bacterias que se desarrollan dentro de esos animalitos van a convertirse en bacterias inmunes a los antibióticos. Y luego usted y yo, cuando nos comemos esa carne, vamos a traer también esas bacterias a nuestro cuerpo y vamos a tener bacterias inmunes a los antibióticos dentro de nuestro organismo. De modo tal que cuando nosotros necesitemos antibióticos, las dosis que antes nos hacían efecto ya no nos van a hacer efecto. Es un problema gravísimo. El triple. Y no solo eso, se van a crear además, Oscar, superbacterias que no les va a afectar nada. Hacia eso estamos caminando. Por eso la exhortación que hacemos nosotros a las autoridades sanitarias, como por ejemplo el SENASA del Ministerio de Agricultura, es que empiece a vigilar y a supervisar esto y que se empiece a normar y a sancionar la utilización indebida de las carnes. Nos hemos reunido, te cuento, con los proveedores de fast food y hemos percibido en ellos una voluntad de tomar este asunto en serio. Esperamos que ellos mismos se regulen, que ellos mismos le pidan certificaciones a sus proveedores de carne y no necesitamos que las autoridades den nuevas normas si ellos mismos se regulan. Pero mientras tanto, ya están ustedes advertidos. Nosotros planteamos de que las propias empresas traten de regularse como hicimos con el pan con bromato de potasio cuando se detectó que le ponían bromato, que es cancerígeno, a la harina para que el pan infle, y nosotros denunciamos ese hecho. Al final, antes de que salga una regulación, fueron las propias empresas las que empezaron a erradicar el bromato de la elaboración del pan. Esperamos que ocurra lo mismo con los antibióticos y estamos y seguiremos en campaña, ¿no? Porque un derecho de los consumidores, como hemos mencionado, es el derecho a recibir productos idóneos y productos que sean seguros. Claro. Pero hay más derechos, ¿no? Tenemos derecho a procedimientos rápidos para reclamar. Y eso es algo que no se cumple, porque muchas veces los procedimientos, cuando reclamas un derecho, son sumamente tortuosos, pesados, complicados y onerosos. Es una burocracia tremenda. Sí. Tal es la complicación que nos ponen en el camino, que mucha gente ya lo deja pasar, porque dice, bueno, ya la próxima vez tendré más cuidado. Pero es delicado, porque esta empresa o este servicio va a seguir complicando la existencia de otras personas y nunca se va a corregir a sí mismo, ¿no? Y el problema es que también otra situación es que los consumidores consideran que a veces, ¿para qué voy a reclamar si el monto es muy chiquito? Voy a reclamar por 1 sol, por 2 soles, error. Porque, por ejemplo, cuando hicimos la campaña Dame mi vuelto por las moneditas de 5 centavos y 1 centavo, el tema era que los supermercados se apropiaban de nuestro dinero indebidamente, ¿no? Y entonces nosotros hicimos una campaña para revalorizar la utilización de estas moneditas que fueron puestas nuevamente en circulación. Entonces, ese consumidor no reclama por esto. Pero el problema es que usted tiene derecho a reclamar. Y, por ejemplo, en los grifos, en los supermercados y en las entidades del Estado, sigue redondeando, Oscar, en las entidades del Estado, y el Estado es el gran megaprestador de servicios, y el Estado sigue redondeando, y esto nos lleva a otro derecho, el derecho que tiene el consumidor a la protección de sus intereses económicos. No puede ser que hayan métodos abusivos que perjudiquen las economías de los consumidores, como ocurre en este caso. Así es. Mira, Roxana tiene una consulta. Roxana Bellido dice, en los colegios privados se debería pagar la pensión completa de marzo, a pesar de que las clases se iniciaron una semana después. Claro, tú estás pagando un mes por 3 o 2 semanas de clases, en verdad, ¿no? Claro, ahí entramos en una zona gris. En diciembre pasa lo mismo, ¿ah? O sea, en diciembre te cobran todo el mes, pero estás solamente 10 días, tal vez 15, ¿no? Claro. Lo que pasa allí es que lo que dice el código es que al consumidor cuando matricula al hijo solo le pueden cobrar la matrícula, no le pueden cobrar la pensión por adelantada. Si el chico ha sido matriculado en febrero y las clases recién comenzaron en marzo, el servicio mal que bien se prestó en marzo. Entonces ahí tendrías una dificultad para reclamar porque te dirían, yo te presté el servicio. Ahora, ¿yo qué culpa tengo de que las autoridades dispongan que el colegio tiene que iniciar y acabar en tales fechas, etcétera, etcétera? Entonces ahí sería un poco dificultoso reclamar. Pero lo que sí es indebido es que te quieran cobrar conceptos adicionales a la matrícula. O sea, tú vas a matricular al niño y te cobran la matrícula, te cobran la pensión, te cobran la cuota PAFA, te exigen que el chico venga con todos los útiles que le han pedido el primer día de clases, te dicen que todos los productos, el uniforme, el buzo, las zapatillas, tienen que ser de una marca determinada o que los tienes que comprar a un proveedor único, etcétera. Todas estas modalidades están expresamente prohibidas por el código y cualquiera de ellas da lugar a reclamo. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que los consumidores pueden pretender reclamar si la tarifa de teléfono es muy alta, si la camisa que les dieron no tenía el acabado que pensó,
Pero cuando se trata de reclamar por colegios, los consumidores no reclaman por temor a las represalias contra los chicos. Es verdad. Ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el gran problema. Y tú lo sabes perfectamente, tú eres papá. Entonces, a veces tú tienes todas las ganas de irte, pero dices, si tu hijo te dice, papá, no reclames que después van a haber represalias contra mí y de repente que te... Pero hay muchas cosas condicionadas. El otro día estuve reclamando también sin mucho éxito porque cuando vas a reclamar solo y todos los otros papás no hacen coro, entonces no funciona. Pero era algo así como, toma los 10 bingos y si no los vendes para el día del bingo... Prohibido también. No recibes tu libreta de notas. Prohibido también. Entonces, ¿cómo pueden Prohibido condicionar una también. cosa con otra? ¿Qué pasa? Entonces, te obligan a comprar bingos, rifas, te obligan a colaborar con N cantidad de cosas. Entonces, es como... No, y se inventan conceptos alucinantes, ¿no? Como conceptos como servicios adicionales. ¿Y qué cosa es el servicio adicional? Que te limpien el pupitre del chico. Pero sí está incluido. No, servicios adicionales que te limpien los urinarios del baño. Pero sí está incluido. Eso no es un servicio adicional. En las listas de útiles también vienen grandes cantidades de cosas, ¿no? Que muchas veces es para el uso de las profesoras o profesores. Claro. Entonces yo digo, pero un ratito, y ellos no tienen que traer su material, eso no tiene por qué estar en la lista Claro, de... no puede ser que a un niño le pidan, oye, tienes que traerme 1 millar de papel bond, 1 millar de papel bulky. Sí. No lo vas a usar nunca. Ni yo que trabajo en una oficina gasto tanto al año. Es lo que No, digo, y yo que escribo pero ahí todo el esos tiempo. conceptos tú les preguntas, ¿no? ¿Y para qué quieren 1 millar de papel? Es que eso es lo que usan en el colegio, pero yo no veo tantas hojas. Cuando llega fin de año, probablemente lleguen 50 hojas Claro. en el folder y todos los folders del mismo. Oye, y compra un cuaderno de 200 hojas marca tal para Marca, el niño. marca, color y modelo. Y luego cuando vas a comprar, tienes el cuaderno de 200 hojas y el chico utilizó 20 hojas en todo el año. No necesitaba 200 hojas, pero te pidieron. ¿Por qué? Porque muchas veces hay arreglos entre las librerías y estas empresas para que compren esto y el colegio obtenga alguna prebenda, alguna coimisión Claro. indebida. Muy Como bien. se demostró con el caso de los libros de texto, que durante años fueron pidiendo a cambio de una coimisión. Pero claro. ¿Qué me dices el precio de los libros de texto? Claro, De los claro, libros de claro. texto escolares. O sea, los niños de educación inicial tienen libros de 200 soles. Oye, ¿cómo puede costar un libro 200 soles para... ¿no? ¿Qué están haciendo las autoridades, el Ministerio de Educación, el Indecopi, que no ven estas cosas? ¿Tú sabes cuánto cuesta hacer uno de estos libros a todo costo, Oscar? Uno de estos libros te cuesta pues 10 soles, 20 soles hacerlo, a full color, incluyendo el pago de derechos de autor del que haya escrito la obra. No te lo pueden vender a 200 soles. Sí, Es un disparate. es un problema serio con el que tenemos que enfrentarnos cada cierto tiempo y que estamos seguros que las entidades tan importantes como ASPEC o como el mismo Indecopi nos pueden orientar y nos pueden sacar de estos apuros y nos pueden orientar de la mejor manera. Esta es la versión Es una aniversario, revista. la edición aniversario de ASPEC, así que si ven esta revista, infórmense, léanla, tiene buenas cosas para ustedes y también pueden visitar pues las redes, ¿no? En las redes a ASPEC y hacer todas las consultas al gran Crisólogo Cáceres, el superhéroe de los consumidores. Un aplauso para nuestro invitado, muchísimas gracias Crisólogo, siempre es un placer conversar contigo. Nos vamos al corte.